El día que descubrí que la casa que habíamos comprado juntos, el supuesto santuario de nuestro futuro, ya tenía un juego de llaves con su nombre grabado en un llavero de plata. Ese día comprendí que yo no era la reina de mi castillo. Era la invitada de honor en el matrimonio de mi esposo con su mejor amiga. El metal frío de esa llave en mi mano fue más elocuente que 1000 palabras no dichas. Fue el prólogo silencioso del final de todo lo que yo creía verdadero. No hubo un grito, ni una confrontación. Solo un silencio abrumador que llenó cada rincón de aquella casa que nunca llegaría a ser mi hogar. En ese instante, mi esperanza, una construcción tan cuidadosamente edificada, comenzó a mostrar sus grietas, finas como un cabello al principio, pero destinadas a derribar la estructura por completo. El aire se volvió pesado, denso con la verdad que había estado ignorando por tanto tiempo. La verdad de que en el escenario de nuestra vida compartida, mi papel era secundario, un personaje de apoyo en una historia que no giraba a mi alrededor. La revelación no fue una explosión, sino una implosión. Un colapso interno que me dejó de pie, sonriendo por fuera, mientras por dentro todo se había reducido a escombros y polvo. Me culpé por su muerte, la muerte de nuestra promesa, mucho antes de que se pronunciara la última palabra. Y esa culpa se convirtió en mi sombra, una compañera constante en los pasillos de una vida que ya no reconocía como mía. La llave no solo abría una puerta física, abrió la puerta a una realidad devastadora en la que yo era, y siempre había sido, la otra mujer. Antes de la llave, antes del silencio, existía un mundo bañado en una luz dorada y cálida. Existía David. Lo conocí en una tarde de otoño, cuando las hojas crujían bajo los pies y el aire olía a promesas. Era magnético, no de una manera ostentosa, sino con una calma que te envolvía, una seguridad que te hacía sentir a salvo. Su sonrisa era genuina y sus ojos veían más allá de la superficie. Me enamoré de su mente, de la forma en que conectaba ideas, de su pasión por las pequeñas cosas. Y me enamoré de la forma en que me miraba, como si yo fuera un misterio fascinante que estaba ansioso por resolver. Desde el principio, Clara formaba parte del relato. No era un secreto. Era su ancla, su hermana del alma, la persona que lo conocía desde que eran niños. Ella es mi familia, me dijo una de las primeras noches que pasamos juntos, y yo, en mi ingenuidad enamorada, lo encontré hermoso. Creí que un hombre capaz de una amistad tan profunda y leal sería, por extensión, un compañero de vida extraordinario. Acepté su vínculo sin cuestionarlo. Intenté, sinceramente, ser su amiga también. La invité a cenar, le pedí consejos sobre regalos para David, escuché sus historias de la infancia de ambos con una sonrisa paciente. Ella era encantadora, siempre con la palabra justa, siempre con una anécdota que los unía a ellos dos en un club exclusivo del que yo era una espectadora curiosa. Nuestro noviazgo fue un torbellino de felicidad. Viajes, risas, planes susurrados en la oscuridad. Cuando me propuso matrimonio en un acantilado frente al mar, con el sol poniéndose en el horizonte, sentí que mi vida había alcanzado una plenitud que solo había leído en los libros. El anillo en mi dedo se sentía como un ancla, mi propia ancla, en el puerto seguro que era él. Nuestra boda fue perfecta. Rodeados de amigos y familiares, pronunciamos votos que yo creía sagrados, promesas de una vida construida por dos. Mientras bailábamos nuestro primer baile, él me susurró al oído, tú y yo contra el mundo. Y yo le creí. Creí que ese tú y yo era un círculo cerrado, inexpugnable. No me di cuenta de que, en su mente, siempre hubo un apéndice silencioso, una y clara que validaba cada uno de nuestros pasos. Viví en esa bendita ignorancia, flotando en la nube de la recién casada, decorando nuestra primera casa, soñando con los hijos que tendríamos, tejiendo un futuro con hilos que, sin saberlo, ya estaban comprometidos por otro telar. Era la época del antes, un tiempo de una pureza tan intensa que, al recordarla, duele casi tanto como la traición que vino después. La primera fisura apareció unos 6 meses después de la boda. Fue sutil, casi imperceptible, como una nota discordante en una sinfonía perfecta. Recibí una oferta de ascenso en mi trabajo, una oportunidad por la que había luchado durante años. Estaba eufórica, flotando. Lo llamé de inmediato, pero su teléfono estaba ocupado. Decidí sorprenderlo.
Compré una botella de nuestro champán favorito y corrí a casa, imaginando su abrazo orgulloso, la celebración íntima que marcaría nuestro primer gran logro como pareja casada. Cuando entré por la puerta, lo encontré en el salón, con el teléfono pegado a la oreja, riendo. Su rostro estaba iluminado de una manera que yo asociaba conmigo. Sí, es increíble, le oí decir. Estoy tan orgulloso de ella. Eres un genio, Clara, tu consejo sobre esa presentación fue clave. Ya te dije que lo conseguiría. Hizo una pausa y luego añadió la frase que detuvo mi corazón. Deberíamos invertir el dinero extra exactamente como dijiste. Haremos un gran equipo financiero. Haremos. La palabra resonó en el espacio vacío entre nosotros cuando finalmente colgó y me vio. Su sonrisa se desvaneció un poco al ver la botella en mi mano. Cariño. Felicidades. Justo estaba hablando con Clara sobre tus maravillosas noticias. Intentó abrazarme, pero yo me sentí rígida, fría. La alegría se había evaporado, reemplazada por un frío desconcierto. Quería ser yo quien te lo contara, susurré, mi voz apenas un hilo. Él frunció el ceño, confundido. ¿Pero cuál es el problema? Solo compartía la buena noticia. Clara está tan feliz por ti, por nosotros. No entendía. O no quería entender. Esa noche, la celebración fue forzada. El champán sabía amargo. Mientras él dormía a mi lado, yo permanecí despierta, mirando el techo, reproduciendo esa conversación en mi mente. No era el hecho de que se lo hubiera contado a ella. Era el haremos. Era la intimidad de la planificación, la complicidad en una decisión que me afectaba directamente y de la que yo no había formado parte. Por primera vez, sentí una punzada aguda y clara de que yo no era su primera llamada. No era su primera confidente. Era la protagonista de la noticia, pero no la coautora de la estrategia. Esa noche, la cama se sintió un poco más grande, un poco más fría. Fue el comienzo de una erosión lenta y dolorosa. Me di cuenta de que competía por un espacio, pero aún no entendía contra qué o quién. Pensé que era una cuestión de límites, de inseguridad mía. Me prometí a mí misma que hablaría con él, que lo arreglaríamos. Aún no sabía que estaba intentando reparar una grieta en los cimientos de una casa que nunca había sido estructuralmente sólida desde el principio. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un lento descenso a un abismo de soledad. La grieta se ensanchó con cada pequeño acto de exclusión, con cada secreto compartido antes conmigo. Descubrí que Clara había opinado sobre el destino de nuestras primeras vacaciones de casados, sugiriendo un resort que a ella le encantaba. Supe, por un comentario casual de ella en una cena, que David estaba considerando un cambio de carrera, una conversación monumental que él y yo no habíamos tenido. Cada vez que intentaba abordar el tema, él se ponía a la defensiva. Estás siendo celosa, es solo mi mejor amiga, no puedes pedirme que elija, confía en mí. Las frases se convirtieron en un muro de ladrillos entre nosotros, un muro construido con la argamasa de la negación y el gaslighting. Empecé a dudar de mi propia percepción. ¿Quizás yo era el problema? ¿Quizás mi amor era posesivo e inseguro? Me esforcé más. Intenté incluir a Clara, ser más comprensiva, silenciar la voz en mi interior que gritaba que algo estaba fundamentalmente mal. La casa se llenó de su presencia fantasmal. El cuadro que colgaba en el salón lo habían elegido ellos en una galería. La receta de la lasaña que él tanto amaba era la receta secreta de Clara. Sus opiniones se filtraban en cada aspecto de nuestra existencia conjunta, desde la política hasta la marca de café que comprábamos. Yo me sentía como una extraña en mi propia vida, una actriz a la que le habían dado el guión equivocado. La intimidad emocional se desvaneció. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, terrenos seguros donde no había riesgo de pisar una mina terrestre relacionada con ella. El silencio se hizo más cómodo que las palabras. Me retiré a mi propio mundo interior, un lugar cada vez más sombrío. Dejé de compartir mis sueños y mis miedos con él, porque sabía que, de alguna manera, serían retransmitidos, analizados y juzgados por un tribunal de dos del que yo no era miembro. Toqué fondo una noche de invierno. Llovía a cántaros,
y el sonido de las gotas contra la ventana era como un eco de las lágrimas que yo no podía derramar. Él estaba a mi lado en la cama, durmiendo profundamente, ajeno a mi tormento. Lo miré, el contorno de su rostro suavizado por la tenue luz de la calle, y una verdad helada me recorrió el alma. No conocía al hombre que dormía a mi lado. Conocía la versión que él me presentaba, pero su núcleo, su verdadero yo, sus pensamientos más profundos, eran un territorio extranjero para mí, un paisaje que él exploraba primero con ella. En ese momento, la soledad fue tan abrumadora, tan física, que sentí que me ahogaba. Estaba casada, pero nunca me había sentido tan profundamente sola. No era solo la falta de prioridad, era la anulación completa de mi lugar. Estaba rota. Había perdido tanto peso que mi ropa me quedaba grande, y mis ojos tenían un vacío permanente. Me miré en el espejo oscuro de la habitación y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era un fantasma, una sombra pálida de la persona vibrante y esperanzada que había sido. En ese punto más bajo, sin fuerzas para luchar, sin voz para protestar, simplemente existía. Y fue en esa quietud de la desesperación donde, irónicamente, se plantó la primera semilla del cambio. La chispa no llegó como un relámpago, sino como el tenue parpadeo de una vela en una habitación oscura. Llegó en la forma de mi abuela. Decidí visitarla, buscando un refugio sin saber realmente qué buscaba. Ella vivía en una pequeña casa llena de libros, luz y el olor a pan recién horneado. No le conté los detalles de mi miseria, no tuve que hacerlo. Ella tenía una forma de ver más allá de las sonrisas forzadas y los estoy bien. Durante 2 días, simplemente estuvimos juntas. Cuidamos su jardín, leímos en silencio, bebimos té en su porche. Ella no me presionó, no me interrogó. Simplemente me dio el espacio para respirar, un aire que no estuviera viciado por la presencia invisible de otra persona. En la tercera tarde, mientras doblábamos la ropa limpia que olía a sol, yo rompí. Las lágrimas que había contenido durante meses brotaron en un torrente incontrolable, sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Ella no dijo nada. Simplemente dejó la ropa a un lado, me rodeó con sus brazos frágiles pero firmes y me dejó llorar hasta que solo quedaron temblores silenciosos. Cuando finalmente levanté la vista, con los ojos hinchados y el rostro manchado, ella me miró con una compasión infinita. No me dio consejos, no criticó a David, no condenó a Clara. En lugar de eso, me hizo una pregunta. Una simple pregunta que lo cambió todo. Con su voz suave y rasposa por los años, dijo, «Hija mía, en la gran historia de tu vida, ¿quién has decidido que sea la protagonista?» La pregunta me atravesó como una flecha. Me quedé sin aliento. Protagonista. La palabra resonó en el silencio de la habitación. En un instante, lo vi todo con una claridad cegadora. Durante años, me había conformado con ser un personaje secundario en mi propia narrativa. Había permitido que mi felicidad, mis decisiones y mi valor fueran dictados por el guión de David y Clara. Había estado tan ocupada tratando de encajar en su historia que me había olvidado de escribir la mía. Mi abuela no me dijo qué hacer. No tenía que hacerlo. Con esa pregunta, me había devuelto el poder. Me había entregado la pluma. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una víctima. Sentí una oleada de algo que casi había olvidado, la agencia. La capacidad de elegir. Podía seguir siendo un personaje de reparto, esperando mis líneas, o podía tomar el control de la trama. Esa noche, en la habitación de invitados de mi abuela, tomé una decisión. No más. No más ser la espectadora de mi propia vida. No sabía cómo sería el camino, ni cuán doloroso sería, pero sabía, con una certeza que nacía desde lo más profundo de mi ser, que el próximo capítulo sería mío. Solo mío. El viaje de regreso a mí misma fue la escalada más ardua de mi vida. No fue una transformación cinematográfica de la noche a la mañana, sino un proceso lento, a menudo doloroso, de poner un pie delante del otro en un terreno desconocido. Empecé con un acto pequeño pero sísmico, establecí un límite. Una noche, David mencionó casualmente que Clara había sugerido que repintáramos el salón de un color que ella había visto en una revista. En el pasado, yo habría asentido en silencio. Esa vez, respiré hondo y dije,
Con una calma que me sorprendió a mí misma: David, aprecio la sugerencia de Clara, pero el color de nuestro salón es una decisión que tú y yo debemos tomar juntos. Solo nosotros. Se quedó perplejo. La confusión en su rostro fue seguida por la habitual defensa. Solo está tratando de ayudar. Pero yo no retrocedí. Lo sé. Y a partir de ahora, las decisiones sobre nuestra casa, nuestras finanzas y nuestro futuro, las tomaremos primero entre nosotros. Después, si queremos, podemos compartirlo. Pero la decisión inicial es nuestra. Fue la primera vez que reclamé mi territorio, y aunque la conversación fue tensa, me sentí 1 centímetro más alta. Comencé a ir a terapia. Mi terapeuta me dio un lenguaje para mi dolor. Me enseñó sobre límites, sobre codependencia y sobre cómo el comportamiento de David, aunque no malicioso, era profundamente perjudicial al permitir una relación emocional paralela que me dejaba fuera. Cada sesión era como quitar una capa de tierra de un artefacto antiguo, revelando lentamente mi verdadero yo, que había estado enterrado bajo años de duda y complacencia. Empecé a reconstruir mi vida fuera de mi matrimonio. Me inscribí en una clase de cerámica, algo que siempre había querido hacer. Sentir la arcilla fría y maleable en mis manos era terapéutico. Estaba creando algo desde cero, algo que era enteramente mío. Volví a llamar a las amigas que había descuidado, avergonzada de mi situación. Me recibieron con los brazos abiertos, sin juicios, recordándome quién era yo antes de perderme. Comencé a llenar la casa con mi propia presencia. Cambié el cuadro del salón por una pieza de arte que yo amaba. Empecé a cocinar mis recetas favoritas. Pequeños actos de rebelión que decían: yo también vivo aquí. David notó los cambios. Al principio, parecía aliviado de que yo estuviera más feliz. Pero a medida que mi independencia crecía, su inquietud también lo hacía. Se enfrentaba a una mujer que ya no necesitaba su aprobación constante, que tenía sus propias opiniones y su propia vida. La dinámica de poder, tan cómodamente inclinada a su favor, estaba cambiando. Hubo contratiempos, por supuesto. Días en los que la soledad me golpeaba y dudaba de mi camino. Noches en las que anhelaba la comodidad familiar de nuestra antigua disfunción. Pero cada vez que flaqueaba, recordaba la pregunta de mi abuela: ¿quién es la protagonista? Y seguía adelante, paso a paso, escalando la montaña hacia mi propia cumbre, con la vista cada vez más clara a medida que ascendía. El clímax no fue una batalla campal, ni una escena de gritos y platos rotos. Fue un momento de una quietud devastadora y una claridad absoluta. Sucedió unos meses después de mi despertar. David había planeado un viaje de aniversario sorpresa para nosotros. Durante semanas, lo vi emocionado, planeando en secreto, y una parte de mí, la parte vieja y herida, albergaba una frágil esperanza. Quizás este era el punto de inflexión. Quizás finalmente había entendido. La noche antes de partir, mientras yo hacía mi maleta, él entró en la habitación, sonriendo. Casi todo está listo, dijo. Hablé con Clara para repasar el itinerario. Dice que el hotel que elegí es fantástico y nos dio un par de recomendaciones de restaurantes que no podemos perdernos. Y ahí estaba. El golpe final. Ni siquiera en nuestro viaje de reconciliación, en el gesto diseñado para salvar nuestro matrimonio, pudo hacerlo sin su validación, sin su participación. La esperanza dentro de mí no se rompió, simplemente se disolvió, como el azúcar en el agua. En ese momento, supe que era el final. No había odio en mi corazón, solo una tristeza profunda y resignada. Terminé de empacar una pequeña maleta, pero no con ropa para unas vacaciones. Con lo esencial para empezar de nuevo. Esa noche, me senté frente a él en el salón que ahora reflejaba un poco más de mí. Estaba tranquilo, sereno. Le conté todo. No con acusaciones, sino con hechos. Le hablé de la llave, de la promoción, de las vacaciones, de las decisiones financieras. Le describí la soledad, el sentimiento de ser un fantasma en mi propia vida. David, te he amado, le dije, mi voz firme. Amé la idea de nosotros con todo mi corazón. Pero he pasado años en una competencia que nunca pude ganar, porque no era justa. Nunca competí con un viejo amor o un recuerdo.
Competí con una realidad diaria, con una persona a la que le diste el poder de ser coarquitecta de una vida que se suponía que era solo nuestra. Le deslicé mi anillo de boda sobre la mesa de café. Brilló bajo la luz de la lámpara. Ella nunca aceptó que tú ya no eras suyo para compartir de esa manera, y tú nunca tuviste el valor de trazar la línea. Y yo ya no puedo vivir en un espacio que no me pertenece. No puedo construir un futuro sobre un terreno que está hipotecado a otra persona. Vi la comprensión, el pánico y el dolor cruzar su rostro. Lloró. Me suplicó. Dijo que cambiaría, que la alejaría. Pero yo sabía que era demasiado tarde. El daño era estructural. No se trataba de echarla a ella, se trataba de que yo me encontrara a mí misma. Necesito ser la protagonista de mi propia historia ahora, le dije suavemente. Y con esas palabras, me levanté, tomé mi maleta y salí por la puerta principal, dejando atrás no solo a un hombre, sino una versión de mí misma que ya no quería ser. El aire de la noche era frío y limpio, y por primera vez en años, sentí que podía respirar profundamente. Estaba libre. Ha pasado más de un año desde esa noche. Hoy vivo en un apartamento bañado por la luz del sol, un espacio más pequeño, pero infinitamente más grande porque cada centímetro es mío. Las paredes están pintadas del color que yo elegí. Los libros en las estanterías son los que yo he leído. El aroma del café por la mañana es mi propio ritual. He aprendido que un hogar no se define por el tamaño o el lujo, sino por la soberanía del alma que lo habita. A veces, pienso en David y en Clara. No con amargura, sino con una especie de compasión distante. Están atrapados en un ciclo que ninguno de los dos tiene la fuerza para romper, una dependencia mutua que confunden con lealtad. Les deseo paz, pero su camino ya no se cruza con el mío. Mi viaje ha sido de redescubrimiento. He encontrado alegría en mi propia compañía. He viajado sola, maravillándome con la belleza del mundo a través de mis propios ojos, sin el filtro de la opinión de nadie más. He fortalecido las amistades que casi perdí y he construido otras nuevas, basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad. La cerámica, que empezó como una terapia, se ha convertido en una pequeña pasión que incluso me genera ingresos. Vendo mis piezas en un mercado local, y cada vez que alguien elige una de mis creaciones, siento una conexión, un reconocimiento de que algo que yo hice, con mis propias manos y mi propio corazón, tiene valor. La herida ha sanado. Queda una cicatriz, por supuesto, una delgada línea plateada que me recuerda de dónde vengo. Pero no es una marca de vergüenza. Es un mapa. Un recordatorio de la batalla que libré por mi propia soberanía. Me enseñó que el amor más importante es el que te tienes a ti mismo, y que cualquier amor que te pida que te encojas, que te silencies o que compitas por el espacio básico que mereces, no es amor. Es una jaula, por muy dorada que sea. Y ahora, cuando miro hacia el futuro, no veo un vacío, sino un lienzo en blanco. Y sostengo el pincel. Si alguna vez te encuentras sintiendo que eres un actor secundario en la película de tu propia vida, si tu voz se siente como un eco en lugar de la melodía principal, quiero que te detengas y recuerdes esto. Tú, y solo tú, eres el protagonista. Tú tienes la pluma, tú escribes cada palabra, tú diriges cada escena. A veces, el acto de amor propio más valiente no es aferrarse con más fuerza, sino tener el coraje de soltar un guión que nunca te perteneció para poder empezar a escribir el tuyo. Tu verdadero hogar no está definido por 4 paredes, sino por el espacio sagrado que construyes dentro de ti, un lugar donde eres la única dueña de la llave, la única voz que necesita aprobación, el único amor que es verdaderamente indispensable.